Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, ahora en su capítulo 18. Este capítulo 18 que inaugura un nuevo bloque temático. En esta ocasión el bloque temático se enfoca en lo que es la vida en comunidad, la vida de la comunidad cristiana. Este capítulo 18 tiene la parte del discurso, que veremos cómo habla Jesús sobre esto, la vida en comunidad. Y posteriormente, el capítulo 19 y comenzará con la sección narrativa, junto con el capítulo 20, 21 y 22, sobre la vida en comunidad, la vida de la comunidad cristiana. Otro tema muy importante que Mateo nos presenta. Y bien, vamos entonces a ver lo que nos dice este capítulo 18, según San Mateo. Tomamos nuestra Biblia y le damos un beso, porque es Dios hecho palabra. Y comenzamos a solicitar la ayuda especialísima del Espíritu Santo, el Espíritu que guía a la Iglesia Católica. Desde el día número 1, desde que Jesús ascendió a los cielos y les prometió que les enviaría el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Danos el entendimiento para recibir esta palabra que tú inspiraste y comprenderla y vivirla con el mismo espíritu con que fue escrita. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños, que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Ay de quienes son ocasión de pecado en el mundo. Es inevitable que esto exista. Sin embargo, hay de aquellos que sean ocasión de pecado. Por eso, si tu mano o tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado con las dos manos o los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que ser echado con los dos ojos al fuego que no se apaga. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en la montaña las 99 para ir a buscar la descarriada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se extraviaron. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Por eso, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo 1 o 2, para que cualquier asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como uno de que recauda impuestos para Roma.
Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía, para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: Paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se perdonan de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comentar lo que nos ha dicho en este discurso el Señor, donde ha hablado también con una parábola del perdón, la parábola del rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Bien, comienza el versículo 1, ¿verdad?, diciendo que los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan algo que ha estado en sus mentes constantemente, en esta forma humana de seguir pensando, ¿verdad? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Es decir, ellos como que todavía no les quedaba en claro quién o quién es, cómo iba a estar la estructura jerárquica, ¿verdad? Porque solamente habló de Pedro que le iba a entregar unas llaves, pero pues como que eso qué significa, a ellos no les queda claro y siguen ellos investigando y pugnando y discutiendo. Y lo hemos visto en varios momentos antes, ¿verdad?, de este relato de San Mateo, que los discípulos discutían sobre quién era el más importante. Y entonces, pues, ya no pueden más, se lo traen a Jesús, directamente vienen y le preguntan: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Nos has estado hablando mucho del reino de los cielos, pero todavía no nos queda claro quién es el más importante ahí. Y entonces Jesús les dice, llamando a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: les aseguro que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Duro y a la cabeza. Tienen que hacerse como niños. ¿Y cómo eran los niños? Podríamos preguntar, ¿cómo son los niños? Pues bien, pensemos un poquito en el contexto sociocultural en el que están, ¿verdad? En ese tiempo, para el judío, el niño pues era también una especie de posesión que no pintaba hasta que no se convertía en hombre. Y esto sucedía, pues como lo llaman en esta fiesta, el famoso Bar Mitzvah, donde el Señor, ¿verdad?, y estableció que a los 13 años, ¿verdad?, se hacía esta ceremonia en la que el niño pasaba a ser hombre y se le permitía entrar a la sinagoga con el resto de los hombres mayores. Antes de esa edad, antes de ese momento, los niños entraban con las mujeres al templo, que ellas eran las que se encargaban efectivamente pues de cuidar a la prole, ¿no? Y entonces los niños no tenían
ninguna importancia, digamos, o ninguna dignidad importante. Y Jesús los pone a ellos como ejemplo, porque no solamente tienen esta situación de ser totalmente dependientes y de no ser considerados como, digamos, varones útiles a la sociedad, porque el hombre tenía valor socialmente, pues si estaba en edad productiva, diríamos, en edad de trabajar para producir, para generar patrimonio, para aumentar el patrimonio, etcétera. Y bueno, ciertamente los mayores, una vez que entraban en esta etapa, ¿no?, de la ancianidad, pues eran vistos y respetados por su sabiduría, ciertamente, su experiencia, pero también porque ya para estas edades habrían, digamos, producido un patrimonio importante, un patrimonio considerable. Pero el niño no tenía esta condición. El niño era todavía una promesa, ¿verdad?, una posibilidad, pero todavía no era nada. Y entonces Jesús dice, bueno, estos niños, ¿verdad?, si no se hacen como estos niños pequeños, no entrarán al reino. El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿En qué consiste la pequeñez del niño? Aparte de, digamos, podríamos decir, de la inmadurez y de su tamaño, su baja estatura, diríamos. Bueno, pues, sobre todo esta dependencia que tiene de los mayores. El niño que está siempre, pues, con esta mano extendida y los ojos atentos a su Señor, a su Padre, a los adultos, para recibir de ellos lo que Él necesita. Él depende totalmente. Y en este sentido el Señor nos está diciendo, en el reino de los cielos, el mayor es el que se considera el menor, el que se considera el más dependiente, el que se considera el más humilde, el de menos valor. Y en este sentido nos recuerda a la humildad a la que hace María referencia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La esclava. Ni siquiera se dice la hija de Sión, como estaba profetizado, ¿no?, en Isaías y en los demás profetas, la hija de Sión, que si bien es cierto es Jerusalén, ¿verdad?, esta Jerusalén que se desposará con el Mesías, que también nos recuerda o nos evoca a la Jerusalén celestial, pero nos hace ver que la grandeza de María está precisamente en su humildad y en su pequeñez. Y esto es a lo que el Señor nos está invitando aquí, al decirnos que debemos hacernos como niños. Debemos buscar la humildad, debemos buscar el ser servidores. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y ciertamente, ¿a quién se ponía como servidor? Pues al de menor rango. Jesús dice, si ustedes quieren ser el más grande, tienen que aspirar a ser el de menor rango. Pónganse ustedes siempre en el último lugar. No busquen los primeros lugares. Siempre asígnense a sí mismos el último lugar. Y dice aquí, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y esta enseñanza aquí nos evoca irremediablemente a esta situación actual que vemos, ¿verdad?, en nuestros días acerca del aborto, acerca del rechazo de los niños, el rechazo a la nueva vida, el rechazo al don que Dios nos da como padres y que muchas veces lo vemos como una carga, no como una bendición, no como un favor de Dios, sino como verdaderamente a veces hasta castigo, una prueba difícil. Pero Jesús nos dice aquí, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre. ¿A qué se refiere esta partícula, en mi nombre? Pues podríamos decir que hablar en nombre de alguien es prácticamente tener la misma autoridad que la persona que te envía, que la persona representada. Y aquí dice, si recibes a este niño en mi nombre, como lo recibiría Cristo. ¿Cómo recibiría Cristo a una vida nueva? ¿Con qué ternura? ¿Con qué solicitud? ¿Con qué alegría recibiría el Señor Jesús a una nueva vida, a uno de estos pequeños? Bueno, dice, pues el que lo reciba así, me recibe a mí. El que recibe a un niño con este gozo,
con esta alegría, con esta compasión, con esta ternura, con esta solicitud para cuidarlo y para ver por él, pues me está recibiendo a mí. Y esto también diríamos que es una especie de cachetada, como le decimos coloquialmente, una cachetada con guante blanco para todos aquellos que de pronto alguna vez se quejan, o quizá nos quejamos, ¿verdad?, de cuando el niño es, digamos, insistente, por no decir necio, por no decir gorroso, ¿verdad? Pero ciertamente es un reto para nosotros y una invitación de parte del Señor en todo momento a ver la vida de los niños como un don, como un regalo, como un favor que el Señor nos hace. Y demasiado especial cuando son niños, precisamente de los llamados especiales, que vienen con una dependencia específicamente o especialmente mayor, sobre todo al principio de su vida. Y es este amor con el que, y esta solicitud con la que lo recibimos, lo aceptamos, lo acompañamos y lo amamos durante toda su niñez, que es posible en muchos casos que puedan ellos desarrollar sus capacidades al punto de poderse sostener, de poder salir adelante. Pero aun si no lo lograran, no dejan de ser por eso el abrazo y el beso de Dios, que, como dicen algunos místicos, ¿verdad?, pues le encarga las tareas más complicadas a sus mejores hijos e hijas. Efectivamente, quien con amor recibe a un niño en estas condiciones especiales tiene una bendición especial, y así lo han atestiguado muchos padres de familia que pues finalmente dan un testimonio del amor de Dios, de cómo Dios los ha bendecido a través de estas vidas angelicales puestas a su cuidado. Y luego dice algo muy importante en cuanto a los pequeños, en cuanto a la educación a los pequeños. Dice: al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Ay de quienes son ocasión de pecado en el mundo. Y es inevitable que esto exista, dice Jesús. Es inevitable, palabras importantes y profundas. Es inevitable que esto exista. Sin embargo, ay de aquellos que sean ocasión de pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no pervertir, de no instruir o enseñar, de no ser un ejemplo a los pequeños de un mal comportamiento. Qué responsabilidad tan grande, de qué cosas no habremos de dar cuentas los padres, los mayores, que en todo momento somos observados por los pequeños que buscan seguir nuestro ejemplo. Y entonces, con esto también el Señor nos está hablando y advirtiendo, no solamente de los mayores como los padres o los familiares directos del pequeño, sino también como sociedad. ¿Qué estamos haciendo con la educación de las nuevas generaciones? Y es aquí donde entra una advertencia muy fuerte y delicada a las estructuras educativas y a quienes tienen esta responsabilidad a nivel social, a nivel nacional, a nivel de país, a nivel estatal, ¿verdad? Porque tienen en sus manos una autoridad, pero sobre todo una responsabilidad ante Dios de aquello que harán materia de estudio, de aprendizaje, de enseñanza para las nuevas generaciones. Hay de aquellos gobiernos, de aquellos funcionarios que provoquen con los materiales que diseñan, que promueven, que legalizan, ¿verdad?, que hacen obligatorios, todos aquellos que promueven perversiones, todos aquellos que promueven el desorden moral, espiritual, porque toda acción tiene esta repercusión moral y espiritual para la vida eterna. Y entonces todo aquello que se realice para la perversión de las nuevas generaciones, aquí Jesús dice: más le valdría que le pusieran una piedra de molino atada al cuello y lo arrojaran al mar.
Y todavía dice más, en el versículo 8 dice, por eso, si tu mano o tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida manco, en la vida, cuando se refiere a la vida, está hablando de la vida eterna, manco o cojo, que ser arrojado con las dos manos o los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida eterna, con un solo ojo que ser echado con los dos al fuego que no se apaga. Y entonces aquí nos está diciendo Jesús algo que se le llama una hipérbole, que es una expresión exagerada, ¿verdad? Extrema, para querer mostrar la importancia, la gravedad de este tema. Jesús obviamente no es que nos esté diciendo que hay que hacernos mancos o hacernos ciegos, tuertos, sino que nos está diciendo así de duro, así de extremo, así de radical debe ser tu reacción ante el pecado. Si hay algo que te provoca pecar, no sé, puede ser pues las redes sociales, todo lo que está ahora a la vista y tan al alcance con los aparatos los teléfonos inteligentes, con la televisión y tantos otros medios que hay de comunicación, ¿verdad? Por supuesto los medios impresos, todos estos que en algún momento nos pueden captar, nos pueden cautivar y nos pueden hacer presos de una mala pasión, de una mala, insana afición. Jesús dice, deshazte de eso. Puede ser una amistad también, o unas amistades. Puede ser ciertos lugares a donde no deberíamos ir jamás, porque son ocasión de pecado. Y entonces no solamente estamos hablando en cuestión de una moral sexual, también están todos estos lugares que puede ser, por ejemplo, de apuestas, o pueden ser, no sé, algunas cosas donde podemos nosotros poner en peligro aquellos recursos que son para la familia, son para el sustento, son para el futuro de los hijos, y sin embargo, pues vamos y los dilapidamos de manera atroz para dejar, ahora sí que, con un grave daño a la familia en su seguridad y en su sustento. Pero también están las compañías que te hacen pecar o nos hacen pecar, o que nosotros podemos ser ocasión de pecados, ¿verdad? El saber cortar ciertas amistades, ciertas compañías, ciertos lugares, ciertos ambientes que nos provocan caer fácilmente en el pecado. En cualquiera de los 7 pecados capitales no solamente estamos hablando de aquella cuestión de la sensualidad moral erótica, ¿no? Sino también de todas aquellas cosas que nos apartan del Señor. Todos los pecados capitales, pero también pues pecados veniales. Todo pecado es una transgresión al amor de Dios, nos dice San Juan en su carta, y por tanto pues merece la muerte. Sin embargo, hay pecados que no son de muerte, vamos, no son pecados mortales, son los pecados veniales, pero siguen siendo una ofensa al Señor, y al Señor le repugna cualquier pecado, porque el Señor es la pureza total, ¿verdad? Y entonces aquí nos está diciendo Jesús, si cualquier cosa que te provoque caer en pecado, arráncalo de ti. Muy bien, este capítulo 18, su comentario se está extendiendo, y pues para que no nos quede un video muy grande de más de 50 minutos, vamos a cortar aquí para partir en dos este comentario, porque ciertamente es un tema muy candente esta cuestión que estamos viendo sobre la educación de los niños y las implicaciones que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, que son de gran importancia. Definitivamente que pues lo más conveniente aquí va a ser partirlo en dos para continuar en el siguiente video, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por lo que hemos visto hasta ahora, y le pedimos que nos siga concediendo la guía de su Espíritu para que podamos verdaderamente aceptar esta palabra con el mismo Espíritu con que fue escrita y podamos hacerla vida. Entonces continuamos con el comentario del capítulo 18 en el próximo video. Que Dios te bendiga.